busca acumular riquezas en un contexto netamente económico, ¿ya? En realidad, cuando hablamos de la invasión del Tahuantinsuyo, hablamos de la destrucción y genocidio del imperio incaico. Genocidio quiere decir asesinato masivo. ¿Qué es lo que causó esta invasión? Obviamente los europeos buscaban una especie de lugar donde podían recurrir a poder adquirir los metales preciosos. En el caso del oro, la plata, lo que le llamaba más la atención era el oro, ¿ya? Esto partía del bullonismo. El bullonismo venía de las bulas, de la parte de la iglesia, por eso se llamaba el bullonismo. Después, la expansión territorial del imperio español en este caso, y también del imperio portugués, ¿no? Porque es decir, lo que los portugueses también conquistaron América, ¿ya? El hecho de mantener esas relaciones de carácter feudal, vale decir, de la posesión de un terrateniente en tierras extrañas en América, ¿ya? Esa resistencia de algunos incas a no querer ser invadidos, ¿ya? Y es por esa misma razón que existía el proceso de resentimiento por parte también de los españoles. También lo que ven a saber acá, que habíamos visto que los incas lograron tener algunos enemigos en los reinos aymaras porque no quisieron ser conquistados por los mismos y se volvieron colaboradores de los españoles para la conquista. Uno de los conflictos internos entre panajas, entre Huáscar y Atahualpa, generaba esa especie de represalia. Y la relativa superioridad que tenían los españoles, obviamente con sus armas, sus armaduras, sus caballos, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a identificar esto. Huayna Cápac no pudo mantener el imperio unido, pues obviamente se establecía esta separación de gobierno por parte de sus hijos Huáscar y Atahualpa. Bueno, ¿qué vemos nosotros en las armas de la conquista? Tenemos las armas incaicas y las armas españolas. Bueno, los incas, como podemos ver, utilizaban arco, flecha, honda, boleadoras, escudo, etcétera. Elementos que ellos tenían que utilizar para disparar un poco más al asertivo y hacerlo de manera directa el golpe, ¿no? Acá tenemos la macana que habíamos visto ayer también, uno de los elementos de los incas. Pero los españoles tenían el arcabuz, tenían lo que es la ballesta, tenían también las hachas con distancia, ¿no? Que nosotros vamos a tomar en cuenta también. ¿Ya? Es una alabarda. Eso, una alabarda. O sea, pero como con hachas, esto corta, ¿verdad? ¿Qué más? Teníamos la rodela o el escudo, ¿ya? Acá tenemos la porra. Esta es la porra de los incas y esta es la porra de los españoles, ¿ya? Que es distinto, ¿no? ¿Ya? El lugar donde se guardaban las flechas, ¿ya? Y como podemos ver, la armadura del español era netamente de metal, el inca no usaba armadura, simplemente un escudo de madera, ¿no? Bueno, sabemos muy bien que el que descubrió América, podríamos decir que en cierto sentido fue ¿quién? A ver, descubridor de América. Cristóbal Colón. Eso, el año 1492. Su primer viaje fue del 1492 a 1493. Llegó aquí el 12 de octubre de 1492. Partió en agosto del puerto de Palos y llegó aquí a Guanajani, la primera isla que visitó, en San Salvador, en el año 1492 también, en octubre. Bueno, Cristóbal Colón llevó a la reina algunas muestras de su descubrimiento, llevó indígenas, llevó oro, llevó chocolate, llevó cacao, ¿sí? Llevó algunas piedras preciosas que encontró en este sector y bueno, y la reina creyó que había un nuevo mundo. Hubo un segundo viaje donde trajo a su familia entre 1423 al 96, ya, y se estableció obviamente en esta parte, ya en la isla La Española, fundada obviamente por Cristóbal Colón en un año anterior. Bueno, el tercer viaje donde ya trae a las mujeres casaderas, ya que justamente va a llegar acá a la parte de Jamaica, ya. Y va a ser el cuarto viaje último que va a establecerse principalmente en lo que es la parte de Cuba, ¿ya? Todas partiendo del puerto de Palos en Cádiz. Entonces, al hacer estos 4 viajes, obviamente habían algunas leyendas de que existía una ciudad de oro, la ciudad del Dorado, ¿no? Es lo que le llamaban. Y eso es lo que le llamó la atención a muchos, ¿ya? Entonces, cuando Cristóbal Colón se
se apoderó de este territorio, ya podríamos decir, fue como el conquistador de este territorio. Ya el reinado de España estableció dos tipos de gobernaciones. Primero, la gobernación de Castilla de Oro, cuyo gobernador fue Diego de Nicuesa, que lo tenemos acá, ¿ya? Y la gobernación de la Nueva Andalucía, que es esto de acá, cuyo gobernador fue Alonso de Ojeda. La gobernación de Nicuesa comprendía lo que era Panamá y la de Andalucía comprendía lo que era Colombia y Venezuela. ¿Ya? Entonces, esto por lo pronto era lo que España dominaba hasta el momento. Ya después venía la fundación de los virreinatos, ¿no? Posteriormente. Bueno, el 25 de septiembre de 1513, ya, se va a fundar en algún momento lo que vendría a ser la ciudad de Panamá, ¿ya? Y ahí vamos a ver a Vasco Núñez de Balboa y a quién va a ser principalmente el fundador de esta ciudad, ¿ya? Y va a recibir noticias de Panquiaco. Panquiaco era la hija del cacique Comacre, sobre la existencia de un reino que se llamaba Virú o también llamado Pirú. Luego, claro, los españoles lo llamaron Perú, ¿ya? Así lo llamaron los españoles, cambiando ese nombre. Esta fue la primera ciudad española, la ciudad fundada principalmente en lo que vendría a ser en Panamá, ¿ya? Y ahí vamos a nosotros identificar, obviamente, un nombre que va a ser Nuestra Señora de Santísima María, la Antigua, es como se llamaba. Luego Balboa fue asesinado y en 1507 va a anclar en este lugar la Orden de Pedrarías, que va a ser, obviamente, para enjuiciar quién hubiese asesinado a Balboa. Y ahí se va a hacer el primer juicio sobre el primer asesinato en América. ¿Ya? Bueno, una vez llegado esta leyenda del Virú, la ciudad de oro, se estableció una empresa que era la empresa de la compañía Levante, que era una empresa que se había establecido en Panamá, que era la ciudad principal hasta ese momento. Esta empresa estaba conformada por Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque. Se habían propuesto llegar a ese lugar de leyenda y para eso Diego de Almagro empezó a reclutar soldados y a provisionar ciertos barcos, que denominados buques en este caso, eran más grandes, más resistentes que las carabelas y además podía llevar más mercancía. Francisco Pizarro estaba encargado de dirigir la expedición y Hernando de Luque era el que tenía que gestionar los fondos y las licencias para que tanto Almagro como Pizarro tuvieran que hacer la expedición correspondiente hacia el Virú. Entonces, la empresa de Levante fue en realidad una especie de una negociación privada, donde se va a establecer que a Hernando de Luque va a tomar en cuenta a un financista que va a ser Gaspar de Espinosa, que va a ser el que se le va a ir en el acompañamiento en el viaje con Francisco Pizarro. Y luego tenemos a Pedro Arias Dávila, o Pedro Arias, que va a otorgar la autorización principalmente para quedarse a cambio con la cuarta parte de lo descubierto, de lo que ellos podrían descubrir en el nuevo territorio. Bueno, Pizarro hizo 3 viajes para poder llegar después a Cajamarca, que se encontraba acá, y luego invadir Cusco, porque una vez que asesina que lo toma prisionero a Atahualpa, entonces él entra a Cusco con su nuevo comandante de los incas, que vendría a ser Manco Inca. Ok, vamos a hacer una escala nosotros acá. Todo parte desde Panamá. Panamá era el elemento principal, la primera ciudad fundada y demás. Entonces, el primer viaje que lo tenemos acá, que donde Francisco Pizarro viaja desde Panamá hasta Puerto Quemado, se llamó así porque aquí sucedió una especie de incendio donde, que se llama su socio, ahí se me está olvidando el nombre, Diego de Almagro pierde el ojo y ahí le van a apodar el tuerto. El segundo viaje que parte también desde Panamá y lo hace más largo a través del océano, ya, y va a llegar más o menos hasta este sector que va a ser cerca al río La Serna, ¿ya? Y bueno, y el tercer viaje, después de haber firmado una capitulación donde le van a nombrar gobernador del territorio, va a ser pues con escalas
hasta llegar a Piura, luego entrar a Cajamarca y después, una vez asesinado el Inca, entra a Cusco, ¿no? Con el nuevo Inca que él va a gobernar, ¿ya? Bueno, el primer viaje fue el 14 de noviembre de 1524. Francisco Pizarro va a zarpar con 12 hombres, ¿sí? Del puerto de Panamá, con sus 2 navíos. También la palabra navío significa barco con armamento, que estaba dispuesto a disparar si es que los pudieran que atacar. Entonces, en todo caso, no tuviera ningún sentido para ellos, pues en este sector los indígenas no tenían barcos así de esa forma, ¿no? Entonces, sus navíos se llamaron Santiago y San Cristóbal, ¿ya? Luego va a partir y va a llegar a Isla Taboga, Islas Perlas, Puerto Piñas, Puerto de Hambre, luego va a llegar a Puerto Candelaria, hasta llegar a lo que es a Puerto de las Piedras. Acá vamos a tomar en cuenta que esto lo cambiaron el nombre a Puerto Quemado, pues Almagro acá es donde tuvo un accidente y perdió el ojo, ¿ya? Entonces, acá van a llegar hasta San Juan en Colombia y luego van a retornar otra vez. En su primer viaje, obviamente no había llegado todavía al Perú, pero deseaban descubrir un poco más, ¿ya? En su segundo viaje, pues parten desde Panamá, como decimos nosotros, llegan a San Juan, etcétera, etcétera, y llegan hasta el río Santa, en Ancash, ya están cerca al Perú, ya el río Santa, y ahí es donde se va a establecer, obviamente, desde 1526 a 1528, ¿ya? Y finalmente el tercer viaje, ¿ya? Antes de hacer el tercer viaje, Almagro va a tener que desarrollar ciertas estrategias, principalmente para poder identificar esta expedición. Lo primero que va a hacer es firmar una capitulación. Una capitulación es como un contrato, como la capitulación firmada por Cristóbal Colón con la reina Isabel, que fue la capitulación de Santa Fe. Esta se llamó capitulación de Toledo porque fue firmada con el virrey Toledo, ¿ya? El 26 de julio de 1529, ¿ya? Esta va a ser firmada en Madrid, ¿ya? Va a ser firmada, pues, también con la reina Isabel de Portugal, pues ella estaba casada con un español que era Carlos I, o también conocido como Carlos V en América, ¿ya? Esta le autorizaba un tercer viaje de Pizarro al Tahuantinsuyo, con la bendición de la iglesia y llevando al fray Valverde como parte de su tripulación para que lleve el requerimiento. Entonces, se va a tomar en cuenta un nuevo impuesto, que va a ser el impuesto del quinto real, que va a ser el 20% de las riquezas descubiertas por Pizarro en el Nuevo Mundo. Bueno, Francisco Pizarro, para completar esta expedición y a espaldas de su camarada de Almagro, va a ser nombrado gobernador y capitán general y alguacil mayor de la Nueva Castilla. En este caso va a ser el nombre que le van a dar antes de ser virreinato del Perú, se conocía como virreinato de la Nueva Castilla, antes de su fundación, obviamente. ¿Ya? Su sueldo era de 725,000 maravedíes, que era el tipo de moneda de ese tiempo. Bueno, Diego de Almagro se le va a nombrar alcalde de Tumbes y capitán mayor, ¿ya? Le van a dar un título honorífico que va a ser hidalgo y va a tener también un sueldo anual. Hernando de Luque, quien había promovido el viaje en un primer momento, también le van a otorgar el título de obispado de Tumbes y el cargo de protector de indios, ¿ya? Y luego hay también aquellos que le habían acompañado a Francisco Pizarro desde su primer momento, que se llamaban los 13 de la fama, a los cuales se les va a dar el título de hidalgos, ¿ya? Uno de esos 13 era Pedro de Candia, que lo van a nombrar artillero mayor para proteger el barco, y Bartolomé Ruiz, que lo van a llamar piloto mayor del Mar del Sur, que es el que va a dirigir el timón, ¿no? Para llegar a estos puertos. Una vez que firmó esa capitulación, ya pues Francisco Pizarro hace el tercer viaje que parte en 1531. Obviamente empieza en Panamá, como hemos dicho nosotros, ya, y va a llegar a Tumbes, luego va a llegar a lo que es la parte de Piura, y luego va a entrar a la ciudad de Cajamarca. Vamos a ver acá, ¿ya? Y esto es donde pasa lo siguiente. Francisco Pizarro entra primero a Piura, se prepara con los que le van a colaborar, algunos indígenas,
y luego va a entrar a Cajamarca. Aquí en Piura va a fundar una ciudad, que es la ciudad San Miguel de Piura, en 1532. Luego va a destruir algunos de los pueblos que no querían colaborarle, apoyándolo, entonces va a saquearlo, va a asesinar a los indígenas. Luego, los cañaris, los tallanes, los chachapoyas, se van a unir a Pizarro para ir en contra de los incas. Estos eran enemigos de los incas que no quisieron ser invadidos o conquistados en la época de los reinos aymaras. Entonces, Pizarro va a ya lo va a hacer por tierra, ya no lo puede hacer por mar, lo va a hacer por tierra, va a emprender una caminata en sus caballos junto con sus soldados, ¿ya? Y muchos esclavos que tomó a lo que es la ciudad de Cajamarca. ¿Ya? Quinchara era uno de los espías, principalmente de los indígenas, que trabajaba para los españoles, ¿ya? Había dadole la idea a Francisco Pizarro de que podía capturar a Atahualpa sin asesinarlo. O sea, le había dicho, no lo vas a asesinar porque si lo asesinas no vas a saber muy bien cuáles son los objetivos primordiales de esa comunidad, de ese pueblo y dónde están sus tesoros y toda esa idea, ¿no? Que le había cimentado a Pizarro. Bueno, por eso Pizarro va a mandar a Hernando de Soto a invitar a Atahualpa a una cena. Esta cena va a llevarse a cabo el 16 de noviembre de 1532. Bueno, sucede que ese día, Atahualpa va a ver a Pizarro, no con la condición de atacarlo, porque tampoco tenía esa intención. Quería conocer qué es lo que buscaba el hombre brillante, según lo que decían ellos. ¿Qué es lo que busca el hombre del sol? También lo mencionaban así. ¿Ya? Entonces, ustedes recuerdan que ayer hace rato habíamos hablado del cura Valverde, ¿ya? Dime, Mauricio. Licenciado, una pregunta. Aquí Atahualpa tenía conocimiento que Francisco Pizarro ya había quemado e invadido Piura. ¿Tenía conocimiento de eso? No, en realidad porque eso ha sido escondido por los mismos indígenas, ¿no? O sea, es como que no se enteró de los eventos. Lo que pasa es que los incas, como dioses vivientes, nunca se involucraban con la comunidad en sí, así como convivencia. Ellos como que se les trataba de una manera como muy cuidadosa de hacer que los soberanos de ese tiempo se inmiscuan dentro de los pueblos o los poblados. Ellos casi no tenían relación con eso, más tenían relación con los curacas, pero en cierto sentido no tenían esa relación directa con el pueblo. Por eso es que no se enteró de estos ataques. Lo que a él le llamaba la atención era saber quién era ese hombre que venía desde lejos a querer conocerlo. Y por esa misma razón tampoco fue armado a la cita. O sea, fue normal, lo llevaron en los hombros sus sirvientes, lo pusieron ahí para que hable con Francisco Pizarro. Obviamente había un traductor que se llamaba Martinillo. Ahí el traductor Martinillo está en Santillana, pero en el caso de Carlos Mesa nos habla del traductor Felipillo también, ya que ese es el nombre que utiliza Carlos Mesa como el traductor, que era el que hablaba el quechua, ya, y que había apoyado también a Francisco Pizarro para poder ser intermediario entre él y el Inca. Entonces, cuando el cura le pasa el requerimiento viene a ser la Biblia que le había mandado la reina como base fundamental para que los conquistados conozcan a la religión, que en esa época estaba muy de moda, porque hablamos de una edad, en realidad, que es una edad media, que va a enfatizar prácticamente la época del oscurantismo y demás, ¿no? Hablamos de las famosas épocas de cuando se les quemaba a los hechiceros, a las brujas y demás en la Inquisición, ¿no? Y bueno, entonces por esa misma razón querían que todos se conviertan a la religión católica porque era la única salvación de este tipo de elementos. Entonces le pasa el requerimiento y lo que hace el Atahualpa ve el requerimiento y lo lanza al suelo, ¿no? Esa fue una de los pretextos para que
Francisco Pizarro diera la orden y asesinen a todos los que le acompañaban, menos al Inca, ¿no? Como es por idea de Paniagua, ¿no? Que habíamos visto hace rato, ¿ya? Entonces, por esa misma razón. Entonces, lo va a capturar Atahualpa el 16 de noviembre de 1532, ¿ya? Bueno, Atahualpa va a ser encerrado en el Amaro Huacio, también llamado Casa de la Serpiente, que va a ser similar a este cuartito que vemos acá. Atahualpa le va a ofrecer a Francisco Pizarro 1/4 de oro y 2/4 de plata a cambio de su libertad. Esto equivale actualmente a 599 millones de dólares. Entonces va a decir que lo deje libre, pues. Obviamente, dentro de ese proceso, ya, que nosotros ya sabemos la historia, Francisco Pizarro se quedó con la riqueza, pero no lo dejó libre. ¿Ya? Ok, recordemos esta fecha. 16 de noviembre de 1532. A ver, repetímelo ahí, Ademar. 16 de noviembre de 1532. Eso. ¿Qué pasó esa fecha? Los sucesos de Cajamarca. ¿Qué pasó pero esa fecha? Eso fue cuando Ahí dice, ¿no ve? Mira, dice el título. ¿Qué pasó esa fecha? entrevista. No, ¿qué dice acá? No veo. Ah, ok. Ah, la captura de Atahualpa. Ah, ya. ¿Cuándo fue la captura de Atahualpa? El 16 de noviembre de 1532. ¿Cuándo lo mataron? Después de un año, ¿no? ¿Sí? Sí, al año siguiente lo mataron, pero lo que quiero saber es que nos acordemos de la fecha en la que él fue capturado, ¿está bien? Ahora, ¿dónde lo encerraron? En un cuarto donde había oro y plata que les ofreció, creo que él les ofreció una casa a cambio de su libertad, pero aún así después lo mataron, no sé, creo que lo encerraron en una casa de una serpiente, que lo llamaban ellos, algo así. Amaruwasi significa la casa de la serpiente, ¿ya? ¿Ok? Es parecido a este cuartito, este es el cuarto donde se llenaron el oro y la plata y demás, y obviamente ahí vamos a ver nosotros que se paga, o sea que Atahualpa piensa que va a pagar con su rescate, pero no se pudo. Bueno, después Atahualpa había ofrecido en mano a su hermana Francisca Pizarro Yupanqui, perdón, a su hermana Quispe Sisa como para que Francisco Pizarro le perdonara la vida y se pueda enlazar matrimonialmente. Bueno, Pizarro se casó con Quispe Sisa y tuvo su primera hija mestiza, que fue Francisca Pizarro Yupanqui. Vamos a nosotros identificar en algún contexto de que cuando Atahualpa, antes de tener la entrevista con Francisco Pizarro, por lo menos una semana antes, había tenido un conflicto con su hermano Huáscar por el trono. Entonces Francisco Pizarro asesina a su hermano Huáscar y esto le cuenta, Atahualpa asesina a su hermano Huáscar y esto le cuenta a Francisco Pizarro. Y Francisco Pizarro utiliza esa información para deshacerse finalmente de Atahualpa. ¿Ya? 24 personas forman un tribunal. Ese tribunal fue principalmente conformado, claro, por españoles, ¿no? En sí, no por indígenas, ¿ya? Y le pusieron 12 cargos a Atahualpa para poder sentenciarlo a la muerte. Uno de ellos era usurpar el poder, porque obviamente no se había puesto de acuerdo con su hermano para que él ocupe el cargo de Inca. O también por fratricida, que es el asesinato del hermano, por conspirador, por querer ir en contra de los españoles y demás. O sea, muchas cosas. Entre esas decía no cumplir con el rescate. Obviamente, ¿por qué? Porque Francisco Pizarro quería más oro que plata, entonces eso como que le sentía un poco impotente en ese momento, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí es cuando vamos a nosotros tomar en cuenta que lo van a sentenciar a morir quemado. Para los incas, el que su cuerpo sea desintegrado
o sea, cortado y demás, generaba una especie de sentido de maldición para ellos porque obviamente no iban a poder reencarnar. Entonces, en algún momento, ya, Atahualpa, al llevar a hacer juicio, decidió bautizarse. Decide bautizarse, ya, y una vez que se decide bautizar, lo sentencian a morir por el garrote. El garrote es una muerte por asfixia, donde le ponen una especie de soga en el cuello y poco a poco con torniquete por la parte de atrás van cortándole la respiración hasta que muere por asfixia. Y ya hemos recordado la anterior fecha. ¿Cuándo fue la captura de Atahualpa? A ver, recordamos, Ademar. 26 de noviembre de 1530. Eso, ¿y cuándo muere? 26 de julio. Eso, el 16 de noviembre era, ¿no? No, 26 de noviembre. ¿Sí? 26 de julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado. ¿Cómo murió Atahualpa? A ver, ¿qué me dice? Garrotado. No. A ver, ¿cómo? Asfixiado. Asfixiado. ¿Cómo se llamaba ese tipo de muerte? Garrote. Garrote. ¿Tú sabías que algunos de los, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Los protomártires aquí en La Paz especialmente, unos cuantos fueron asesinados igual por el garrote, ¿ya? Aunque fue una especie de muerte un poco frustrante, debe ser para algunos, ¿no? El perder el oxígeno y no saber qué hacer, ¿no? Debe ser frustrante. Bueno, después de eso, Atahualpa va a pasar ya a ser enterrado en una tumba, específicamente por la parte de Cusco, donde estaban enterrados los otros incas, ¿ya? Entonces va a ser parte de eso. Y luego ya Francisco Pizarro va a nombrar un nuevo inca que va a ser el Manco Inca, ¿ya? Que después obviamente se va a rebelar contra Francisco Pizarro también. ¿Ok? Entonces recordemos, ¿cuántos viajes hizo Francisco Pizarro hasta llegar a Cajamarca? 3 viajes. 3 viajes. ¿Cómo se llamó la capitulación para que Francisco Pizarro hiciera el tercer viaje? ¿Cómo se denominó? A ver. Empieza con T. Capitulación de Toledo. Eso, de Toledo. Muy bien. Ok. ¿Qué nombramiento le dieron a Francisco Pizarro si éste descubriera o pudiera conquistar ese territorio del Tahuantinsuyo? ¿Cómo era, profe? ¿Qué nombramiento le dieron a Francisco Pizarro cuando lograra conquistar el Tahuantinsuyo? ¿Qué cargo tendría? ¿Era el mayor? O sea, gobernador de la Nueva Castilla, ¿ya? Entonces ahí significaba que tenía un título honorífico, ¿no? Muy bien. Profe, una pregunta. Entonces Bien. Toledo llegó más antes que ¿no? Que... Eso me estoy confundiendo que... ¿Francisco Pizarro. Pizarro? No, Sí. Toledo era parte de una autoridad en España, luego lo destinaron como virrey del Perú, ¿ya? Pero eso viene antes o después. Después viene a ser virrey del Perú, en el año 1570 en el año Uno. 1570 más o menos es virrey del Perú ya. Ok. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces ya hemos visto esta invasión al Tahuantinsuyo. Ahora lo que nos toca ver es la época la época colonial, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a identificar nosotros. A ver esto cómo va. Aquí está. Esta época colonial. Entonces, si yo te digo, mira, ¿cuándo fue la decadencia del Imperio Incaico? Así sacas tu lógica. A ver, ¿cuándo fue la decadencia del Imperio Incaico? ¿Cuándo crees? A la muerte del Inca, Eso, ¿qué año fue ese? 1532. Muy bien. Entonces, el imperio, digo, la época colonial, ¿de qué año a qué año crees que es? Acá tus cuentas, a ver. Del De, 32 al...
De 1532 al 1809. No. Porque en 1809 seguíamos perteneciendo a los españoles. ¿Cuándo nosotros hemos logrado nuestra independencia? 1825, ¿cierto? De 1532 a 1825. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque el imperio español o también la época colonial no fue, digamos, después de 1500, digo, de 1825, porque esa vez ya logramos la independencia, ¿no? Entonces, cuando te pregunten, ¿de cuándo a cuándo fue la época colonial? Tú vas a decir, desde 1533 hasta 1825. Porque ahí ya se llevó a cabo la independencia de Bolivia, especialmente en este sector, ¿no? ¿Ya? Y muy bien. Es ¿Qué dice? 32, profe. Profe, ¿puedes repetir? Ya, la época colonial fue desde la muerte de Atahualpa, el año 1533, hasta 1825. ¿Ya? Listo. ¿Está bien? Sí. Ok, muy bien. Bueno, nosotros vamos a identificar dentro de esto, aquí estamos, ¿ya? Eso, muy bien. La época colonial, ¿ya? Bueno, la colonia, ¿ya? Es el periodo en que los europeos van a conquistar, colonizar, podríamos decir, estos pueblos en América, ¿no? Entre los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del siglo XIX. No sé si ustedes, ¿qué se llama? Identifican cómo se puede convertir un año en un siglo. Podemos hacer un paréntesis ahí para poder explicarlos eso. No sé si ustedes se ubican en esa parte. Para que no nos tengamos confusión. ¿Cómo es? ¿Hay noción o no hay noción? Un siglo es 100 años, ¿no? Dice. Sí, pero ¿cómo tú sabes que un determinado año está el siglo? Eso yo lo que quiero saber. Sabemos que un siglo tiene 100 años. Pero yo, ¿cómo puedo identificar que, digamos, el año 1900 es el siglo tantos, así? Eso es lo que quiero saber. A ver. Ya. El 1900 sería el siglo XIX, el 2000, siglo XX. No, ¿es uno más o uno menos? No recuerdo bien esto. Una vez algo así. ¿Dice? ¿Eso ¿Qué se dices, refiere? Ronald? Es uno menos, profe. A ver, ¿cómo? A Reduciendo. ver. Entonces, el 1900 sería el siglo XVIII, o sea, a partir del 1900 y todo eso. A lo que yo sé es así. Ya. Les voy a enseñar una chanchulla ya para que no sea tan complicado. ¿Está bien? Y esto les va a servir a ustedes porque por ahí en su examen va a entrar siglos y no años y eso es importante saberlo. ¿Ya? Como dice su compañero, ¿el siglo es del 0 al 100 o es del 1 al 99 o puede ser del 1 al 100? ¿De cuál es un siglo? A ver. Del 1 al 100. Muy bien, entonces este del 1 al 100 podría ser el siglo 1. Ya, perfecto. Ok. Entonces, obviamente, si yo estoy en el año, mira, 1532, a mí me dice esto, ¿qué siglo es? 14. ¿Ya? Y vamos viendo. Si a mí me dice del 1 al 100 es el primer siglo, ¿ya? Entonces yo tengo el año 1501 al 1600, ¿verdad? Entonces, ¿qué siglo es este? 14. 15. A ver. No. Sí, es 15. Siglo 15. No, tampoco. Aprobó. Ninguno de los dos. 16. Este es el siglo XVI. Pero tendría que ser 1601, ¿no? No, en 1601 a 1700 es el siglo.
No sé si por la lógica que usted está usando sería pues el 17, pero... Así es. 17. Este es el Pero- siglo XVII. ¿Está bien? No tiene por qué, dice, no entiendo. Te voy a Porque explicar. hasta 1501 es el siglo XIV y hasta el Ya. del 16 es el siglo XV y no sé por qué 16. Por eso, mira, entendeme, pues, a ver. Si del 1 al 100 es el siglo I, ¿está bien? ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí. Ok. O sea que en el 100 termina el siglo I. ¿Está bien? Si yo tengo aquí el 101 y va al 200, ¿qué siglo es? Dos. Siglo II, ¿no ve? O sea que el siglo II termina ¿en qué año? En el 2000. 300. En el 200, A ver. Ah, sí, sí, en el 200. ¿no ve? Si yo tengo aquí 1501 a 1600, ¿qué siglo es? 16. Porque el siglo XVI, ¿cuándo termina? En el 1600. 1600. Sí, sí. O sea que el siglo termina justamente en el año 0. ¿Entiende? Ahora, hay una chanchulla bien sencilla para poder tú identificar rápido los siglos. Lo único que haces es tomar las dos primeras cifras, ya sea de esto o ya sea que sea el año 750, digamos. 750, un ejemplo. Entonces voy a tomar solamente esta cifra, porque obviamente el 100, ¿cuántos ceros tiene? 1, ¿no ven? Entonces estos dos no voy a tomar en cuenta, jóvenes. Estos dos lo vamos a pintar así. Estos dos no se toman en cuenta. Simplemente se toma en cuenta este de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumarle 1. ¿Ya? Aquí le vamos a sumar 1. Voy a sumarle 1. ¿A quién le voy a sumar 1, jóvenes? ¿Al 50 o al 7? 7. Al 7. Y voy a tener, en total, 8. Entonces voy a decir, este es el siglo 8. 8. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé que este es el siglo XVI? Pues fácilmente, ¿no ven? Si te ha dicho yo que Atahualpa fue asesinado en 1533, perdón, ¿qué siglo es 1533? Si tú usas esa lógica de solamente sumarle 1 al 15, vamos a pintar con otro color acá, ¿qué siglo sería? 16. 16. ¿Ya? ¿Se entiende ahí o no? ¿Cómo es? O sea, estoy un poco confundido, Lisa, porque cuando yo estaba, ¿no? Cuando yo aprendí, o sea, que a mí me han enseñado es que quitarle uno nada más, digamos, si es 1600, quitarle uno del siglo XV y así. Esa lógica yo manejaba. A ver, ¿cómo es eso? O sea, tú dices que, por ejemplo, ahorita, ¿en qué siglo estamos, Ademar? Elise, 21. ¿Y por qué estamos en el siglo XXI y no estamos en el siglo XX, Ademar? O sea, Lisa, yo le explico que, A digamos, ver. 1700 y siempre le vas a restar uno y estás en el siglo XVI, algo así, lo que yo recuerdo aprendí, pero está bien. A ver, a ver. ¿Qué dice Mauricio? Elise, yo pienso que, bueno, ahorita estamos en siglo XXI, pero llevamos 2022, o sea, Claro, ay, que estamos desde 2001 al 2100, pues. ajá, exacto, entonces sería 21, podemos decir Estamos, algo así. estamos en el siglo XXI ahora, porque estamos Es entre el como, 2001 y el 2100. es como que llegamos al 2100 y ahí terminaría el siglo XXI. Eso. ¿Y el 2101 qué sería? Ya sería el siglo XXII. El 22. Así, Hasta el 2000, hasta el efectivamente. 2200. Eso es. Ahora, ¿cuándo un siglo es igual al número? Porque aquí, por ejemplo, tú estás diciendo, mira, el siglo 1501 al 1600 es el siglo XVI.
¿Cuándo el siglo es igual al número? Cuando el siglo es en proporción 0. Por ejemplo, si yo tengo el año 1200, ¿qué siglo es? Siglo XII. Siglo XII. ¿Por qué digo siglo XII? Porque ahí es donde termina este siglo, ¿no ve? Aquí. O sea que aquí si no hay otro dígito, si no hay otro año más, si es año 00, entonces significa que esto es igual al número. Pero si aquí fuera 1205, ya no sería siglo XII, ¿no ve? Siglo XIII ya sería. Siglo XIII ya sería. O sea, ¿por qué? Porque ha empezado del 1 al 100. ¿Entienden? Sí, yo sí entendí. Entonces, ¿Y los demás qué tal? 1201. Entonces, 1201 sería siglo XII igual, ¿Por qué? o no, o estoy equivocado. A ver, te voy a hacer entender esto. Si el año fuera 0, esto sería el siglo XII. Pero como el siglo empieza del 1 al 100, mira, del 1 al 100, no sé quién me ha dicho del 1 al 100, esto es válido, ¿ya? Ahí vamos a tener eso, ¿ya? Entonces, se supone que en el año 1 empieza el siguiente siglo. Y si yo pongo aquí 1201, ya viene a ser el año 1, ¿ya? Ya sería siglo XIII, ya sería así. Ahí sería siglo XIII. Porque estamos hablando del 1201 al 1300. ¿Sí? Y al llegar al 1300, ahí terminaría el siglo XIII, Eso. ¿Y 1301 sería? ya siglo XIV. El siglo XIV. Muy bien. ¿Ya? ¿Es factible o no? Sí, ahora sí le comprendo. ¿Entiendes? Ahora para vos va a ser más fácil reconocer siglos, Ronald. Mira, si yo te pongo este ejemplo. El descubrimiento de América fue el año 1492. ¿Qué siglo fue ese? 15. Eso. Siglo Una XV. pregunta. Ahí Sí. arriba en ejemplo, por ejemplo, pone del 1501 al 1600 es el siglo XIV. Pero usando la lógica del 1501, eso sí está bien, le sumamos 1 y sería, no, siglo XVI, perdón. Y el Sí. otro seguiría, el 1600 seguirá siendo el siglo XVI. Claro, porque el siglo XVI Ok. termina en 1600. Sí, por los 00 no se aumenta nada. No se aumenta nada, porque no hay Ok, otro dígito más. ok, Se ya entendí. aumentaría en el 1601. Sí, aquí así es 1601, ya se va al siglo XVII, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque termina en 1700. ¿Sí? A ver, Ademar, ¿en qué siglo fue la independencia de Bolivia? Casi le digo la I. Sería 19. Así es, fácil de captar eso, ¿no? Ahora es para ustedes más fácil, porque ya no les van a poner en duda cuándo, en qué siglo fue, porque a veces en los exámenes jóvenes les ponen siglos y ahí es donde nos tapiamos, porque de repente decimos, Bolivia fue en el siglo XVIII, ya hemos fallado, porque si fuera 1800, sí, siglo XVIII, pero con 1825 es siglo XIX, entonces ya hemos fallado hasta ahí. Si decimos, 1501 es el siglo XV, no, está mal, ¿no ve? Entonces tienes que darte cuenta en dónde está encajando ese tipo de información para que tú no te equivoques en tu evaluación, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda de esto? O si no, también dice, podemos, 2025 al siglo XXI, 1925 siglo XX y 1825 siglo XIX, así, digamos, yo lo tomo en cuenta de atrás para adelante. Así es que es la misma información, pero es que para que no estés haciendo un análisis tan, ¿cómo te digo? Retrospectivo, mejor si tomas directamente la chanchulla que estoy mostrando, ¿me entiendes? Aquí también dice, solo daba Claro, mensaje. así es.
Muy bien, entonces, por esa misma razón, ya, ahí donde está la ayuda, aquí está. Aquí te dice, ya, durante los siglos XVI, ¿sí? 17, 18 y parte del siglo XIX, ¿ya? ¿Ok? ¿Por qué el siglo XVI? Porque es del 1601, No, ¿o no? No, 1501 1600. a 1600. Pero ¿en qué época asesinaron a Atahualpa? ¿O en qué año? Atahualpa lo asesinaron en el 33. Eso, 1533. Entonces hablamos del siglo XVI. 16. ¿Y por qué parte del siglo XXI? 21, Digo 19. 19, perdón. Eso es ¿Por qué parte del 19. siglo XIX? 21, 19. Por 125. La Eso, porque Independencia fue de la hasta Bolivia. 1825. Muy bien. Entonces eso nos queda claro, ¿no? Ya. En 1524 fue nombrado como rey de España, era Felipe II, ¿ya? Este era el rey que había empezado a desarrollar, obviamente, la distribución en un primer momento en América, ¿ya? Obviamente España tenía muchas colonias en América y por esa misma razón las distancias le permitían no poder ser administrada de manera correcta. Entonces, para eso tuvieron que crear los famosos virreinatos, el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú, ¿ya? O también conocido como virreinato de la Nueva Castilla. Entonces, ¿cuáles eran las características de la época española? Los grupos y los descendientes de españoles eran poca población en América. Y eso es lo que alarmaba bastante. Si eran poca población, ¿por qué los indígenas no pudieron someterlos? Porque obviamente los españoles tenían un dominio, en realidad, de armamento, tenían un dominio en lo que era el uniforme de guerra, los caballos, y el indígena o el inca se sentía un poco inferior en ese aspecto, ¿ya? Entonces España se aprovechó bastante de eso. Y por eso España lograba ser un mercado único en el mundo, por eso se convirtió en un monopolio comercial. Todo iba hasta España y de España se repartía a Europa, todo llegaba a España y de España llegaba a América. Entonces, ese era ese monopolio comercial. Otro de los elementos que podemos ver en esta época es pues la influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había empezado a influir bastante en esto de la colonia, porque obviamente, ya sabemos según la historia, lo que primero que se fundaba dentro de una comunidad siempre fue la iglesia o la catedral, si algún momento. Bueno, el rey en España, ¿cómo se llama el rey de esa época? Felipe Eso, II. muy bien. El rey de España tenía dos instituciones en España mismo, en Sevilla específicamente. La primera institución se llamó la Casa de Contratación, fundada en 1503, quien tenía el principal cargo que era el aspecto económico. Era una especie de aduana, de frontera, de migración. Aquí en la Casa de Contratación se pedía permiso para traer la mercadería a América, etc. Y en España también había otro que era el Consejo de Indias, que fue ya fundado en 1598, ¿ya? El Consejo de Indias tenía atribuciones como si fuera un gobierno, en este caso administrativas, legislativas y judiciales. La parte judicial es la que trabajaba con la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Aquí en la parte de Bolivia, que antes se llamaba Charcas, ¿ya? Entonces, las atribuciones administrativas eran principalmente sobre cuestiones relacionadas a este territorio de América. Ellos le llamaban las Nuevas Indias, por eso hablábamos de las cuestiones de Indias. En las legislativas se encargaban de dictar leyes y reales cédulas destinadas a regir las colonias. Las reales cédulas eran los cargos superiores que se daban en América. Y atribuciones judiciales, hablamos de los famosos, las reales audiencias, ¿no? Que vamos a identificar nosotros en Argentina, en Buenos Aires, perdón, en Lima, en La Plata, ¿no? Aquí en Bolivia, ¿ya? Recuerden, las dos instituciones de España que trabajaban para el rey eran la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. ¿Cuáles eran esas dos instituciones, además, que trabajaban para el rey en España?
¿Cómo, profe? ¿Cuáles eran esas instituciones que trabajaban para el rey en España? No sé, profe. Pero está en la imagen, como que no sé, a ver qué pasa. A ver. Está chateando vos con tu chica en vez de estar viendo las ayudas, ¿no? ¿Proceso de contratación? Eso, ¿qué más, Gabriel? Consejo de Indias. Consejo de Indias, muy bien. Bueno, en América tenía las siguientes instituciones. Teníamos a los virreinatos, o lo llamado el virrey, las capitanías generales, gobernaciones, reales audiencias y cabildos. Bueno, el virrey era la máxima autoridad y tenía un mando civil y militar en los virreinatos. Las capitanías generales eran territorios no pacificados, y el decir no pacificados eran territorios todavía no conquistados por los españoles, que estaban sometidos, inclusive dirigidos a algunos inclusive por los indígenas todavía, y esto tenían que ser sometidos. Una vez que estos territorios eran ya pacificados, se convertían en gobernaciones. Y luego también vienen las reales audiencias, que estaba conformado por 4 magistrados, o también llamados oidores. Y luego el cabildo, que se llevaba en las comunidades, en los pueblos, que era una institución de gobierno local, ¿no? Es como que las gobernaciones eran las ciudades y los cabildos las provincias, determinados eso. Y para cerrar hoy día la clase, vamos a ver los títulos de jerarquía colonial. Tenemos al rey, que es la máxima autoridad, el virrey, que era de origen noble, obviamente todos los cargos eran para peninsulares, vamos a ver más adelante qué son peninsulares. Ejercían todas las funciones de patronato real, el virrey. El capitán general, o también llamado gobernador, quien dirigía las provincias, territorios no pacificados y pacificados. Los oidores o magistrados, que trabajaban en las reales audiencias, ¿ya? ¿Ok? Y finalmente el corregidor, que era el funcionario que representaba la autoridad real y dirigía el cabildo, ¿ya? Ahí nosotros vamos a mencionar, obviamente dentro de este proceso, lo que podemos identificar como los títulos y jerarquía colonial. Vamos a aclarar que quienes optaban a estos títulos de jerarquía colonial, obviamente eran los nacidos en España, simplemente. No aquellos que nacían en América, no los criollos, tampoco los mestizos, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Me han entendido? Sí, dice. Muy bien, gracias. Ok, entonces el día de mañana vamos a continuar con la época colonial, ¿ya? Muy bien. Se cuida mucho, ¿ok? Nos vemos. Chao, chao. Dice, Dime.